¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de la composición de la atmósfera y algunas propiedades comunes de los gases. Todavía esto sigue siendo como una introducción al tema este de gases y teoría cinético-molecular. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, algunas o muchas sustancias químicas importantes son gases en condiciones ambientales. Tal es el caso de la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases y partículas de líquidos y sólidos y tiene con estas partículas y gases en diferentes proporciones. La atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases y partículas pequeñitas de líquidos y sólidos. Y bueno, eso lo podemos ver en esta tabla de aquí, las proporciones de la atmósfera, del aire seco, los gases y que tienen y en qué proporción. Por ejemplo, el componente más abundante en la atmósfera es el nitrógeno, con 78% del aire seco está compuesto por nitrógeno. Luego el oxígeno, el 20.94% de la atmósfera es oxígeno. Y luego en mucho menor proporción tenemos otros gases como el argón, el CO2, el helio, el neón, el criptón y el xenón. Tenemos también metano, hidrógeno y pues aquí vemos ya metano e hidrógeno son proporciones muy chiquititas y todos los demás gases combinados pues prácticamente nada. Principalmente pues vemos que la atmósfera está formada de oxígeno y nitrógeno. Aquí ven que tienen algunos, este paréntesis quiere decir que esa concentración es variable, esa cantidad es variable en la atmósfera. En realidad todas las cantidades en la atmósfera son variables si consideramos un periodo de tiempo suficientemente grande. No son las mismas proporciones ahorita que las que había, por decir algo, hace 500 millones de años. Pero estos que están con asteriscos son variables en tiempos menores, o sea, no en millones de años, sino a lo mejor en periodos de años, se puede medir, perdón, se puede medir esa variabilidad. Ok, entonces, eh, bueno, estos gases en la atmósfera están mezclados entre sí. En general, todos los gases son miscibles. Miscible, esto quiere decir que se mezclan por completo a menos que haya una reacción entre ellos. Si no hay reacción entre ellos, se mezclan por completo. Eso quiere decir que sean miscibles. Y bueno, pues la atmósfera es el caso de que todos estos gases están mezclados perfectamente entre sí. Y bueno, con respecto a los gases, varios científicos, entre los que destacan Torricelli, él nació en 1643, entre los que destacan, por ejemplo, Boyle, 1660, también los que destacan Charles, 1787. Otro ejemplo, Graham, 1831, entre otros, pero bueno, estos destacan principalmente. Estos científicos, entre otros, sentaron las bases en las que se basa nuestra comprensión actual de los gases. Las bases del conocimiento
actual de los gases. Entre estos científicos y algunos otros más sentaron estas bases del conocimiento que tenemos actualmente de los gases. Y sus investigaciones mostraron lo siguiente, que básicamente son algunas de las propiedades que conocemos actualmente sobre los gases. Estas investigaciones mostraron que los gases se comprimen con facilidad. Gases se comprimen fácilmente. En otras palabras, esto quiere decir que su densidad puede incrementarse por un aumento de presión. Su densidad incrementa con el aumento de la presión. Un incremento de la presión. Si tenemos cierto contenedor con un gas adentro, vemos que sus moléculas están muy separadas. Si comprimimos ese gas, pues entonces sus moléculas, tenemos la misma cantidad de gas, pero ahora sus moléculas están más cercanas entre sí, entonces su densidad va a ser mayor. Hay más masa en menor volumen. Aquí tenemos un volumen grandote y aquí tenemos un volumen chiquito. Tenemos la misma masa. Recuerden que la densidad, lo voy a escribir la densidad como ρ. La densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, si tenemos aquí un volumen grande, tenemos una densidad pequeña. Si lo comprimimos, entonces la densidad va a ser mayor porque tenemos la misma masa en un volumen más chiquito. Entonces, esa es una de las cosas que mostraron los experimentos hechos por estos científicos. Los gases se comprimen fácilmente. 2. Los gases ejercen presión sobre sus alrededores y a su vez debe ejercerse presión para confinarlos. Los gases ejercen presión sobre sus alrededores y a su vez debe ejercerse presión para confinarlos. Es decir, si tenemos un gas dentro de un contenedor, ese gas está ejerciendo presión sobre todas las superficies de ese contenedor. Está ejerciendo una fuerza sobre esas superficies. Y como vamos a ver más adelante, la presión es fuerza por unidad de área. Entonces está ejerciendo una fuerza sobre estas áreas de superficie, lo cual está ejerciendo presión. Esto se debe a que los gases, como les digo, se están moviendo, las moléculas se mueven con mucha libertad y estas moléculas están chocando con las paredes del contenedor y eso es lo que ocasiona la presión que se ejerce sobre cada una de esas superficies. De igual manera, para que nuestro contenedor no se rompa, pues ese contenedor tiene que estar ejerciendo una presión para contener al gas. Esa presión del contenedor que ejerce el contenedor, pues está dada por las características del material que está hecho. Por ejemplo, un contenedor de acero es suficientemente fuerte para contrarrestar las presiones que el gas genera dentro del contenedor. Número 3. Los gases se expanden sin límite alguno. Los gases se expanden sin límite alguno. Y debido a esto, las muestras gaseosas ocupan por completo y de manera uniforme el volumen de cualquier recipiente. Es decir, debido a esto es que, como los gases se expanden sin límite alguno, cuando tenemos una muestra de gas en un contenedor, van a ocupar de manera uniforme
y por completo ese espacio. Es decir, esto de manera uniforme quiere decir que va a estar distribuido de manera uniforme, que las densidades en cualquier lugar, la densidad en este punto va a ser igual que la densidad en este punto y va a ser igual que la densidad en este otro punto. Es decir, no va a haber más gas abajo que arriba, ni a la izquierda que a la derecha, sino que va a estar distribuido de forma uniforme y va a llenar por completo el recipiente. Eso es consecuencia de que los gases se expandan sin límite alguno. Sin un contenedor, pues el gas se va a expandir, como aquí lo digo, sin límite. Número 4. Los gases se difunden entre sí de modo tal que cuando se colocan muestras de gases en el mismo recipiente se mezclan por completo. Por el contrario, los diferentes gases de una mezcla no se separan en reposo. Entonces, los gases se difunden entre sí. Se difunden entre sí. Si tenemos una mezcla de gases en un contenedor, se van a difundir de tal manera que van a quedar completamente mezclados. Van a quedar completamente mezclados, se mezclan por completo. Y una vez que ya están mezclados, estas mezclas de gases no se van a separar simplemente por estar en el reposo. Es decir, si ya tenemos esta mezcla, como en este ejemplo, y la dejamos en reposo, los gases distintos no se van a separar. Para separarlos vamos a tener que emplear algunos métodos que requieren que eh, que inyectemos energía aquí mediante algún proceso para separarlos. Es decir, no se van a separar espontáneamente. Al contrario, van a tender a mezclarse. Y número 5, la cantidad y propiedades de los gases se describen en términos de temperatura, presión, volumen ocupado y número de moléculas presentes. Y es lo que vamos a ver en los siguientes videos por separado. Pero vamos poniendo esto aquí. La cantidad y propiedades de los gases. Cantidad y propiedades de los gases se describen en términos de temperatura, presión, volumen ocupado y número de moléculas presentes. Número de moléculas presentes. Entonces, estas propiedades se describen a través de estas 4 términos: temperatura, presión, volumen ocupado y número de moléculas. Y en los siguientes videos vamos a comenzar a hablar de estos términos que tengo aquí. Y al mismo tiempo vamos a comenzar a hablar de algunas de las leyes de los gases que nos dicen cómo se comportan estos gases en función de estas variables: temperatura, presión, volumen ocupado y número de moléculas presentes. Por lo pronto, este video lo terminamos aquí. Sigan checando los siguientes videos.